Bienvenido a Liderazgo Sin Filtros. 5 miradas, un propósito, una sola verdad. Crecer. El podcast que transforma el liderazgo en el mundo. Escucha a James, Leticia, Miguel, Adris y Naivi y sus puntos de vista. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Hoy juega México y me he visto de México. Y bueno, pues bienvenidos a todos a México. Ya saben que estamos de fiesta, así que bienvenidos al podcast y bienvenidos a todos a México. Y déjenme platicarles el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un momento que casi todas las organizaciones subestiman, pero que define más de lo que están dispuestas a admitir: el onboarding. El onboarding no es un trámite, no es un correo de bienvenida, no es una carpeta de políticas. Es el primer espejo donde una persona descubre si la cultura que le prometieron existe de verdad. Eso es algo fuerte. Y aquí viene la primera parte incómoda. La mayoría de los problemas de integración no son de talento, son de liderazgo. Porque un líder que no acompaña, no explica, que no escucha, que no da contexto, crea inseguridad, activa ansiedad y rompe confianza antes de que la persona tenga siquiera la oportunidad de demostrar quién es. Y yo creo que le dejamos hasta aquí y después, si hay tiempo, les leo todo lo que preparamos para esta bienvenida. Así que, ¿quién quiere hablar, chicos? ¿Quién quiere empezar? James. ¿Alguien se atreve? Venga. Bueno, yo empiezo con una experiencia, por decirlo, la mayoría de las empresas no, o sea, piensan que el onboarding es el día 1, cuando ya vas a empezar a trabajar. Te presentan, por ejemplo, sus valores, sus políticas y sus... ¿Le presentan a los jefes? Le presentan a los jefes, sí, y te presentan unos cositas básicos. Tarda a lo mucho 2 horas para ellos, te llevan a tu espacio de trabajo y vas a empezar a trabajar. En la gran mayoría, es el onboarding para las empresas normales, en la gran mayoría, los pymes, los pequeños, pero de verdad no lo es, porque el proceso del onboarding para mí tarda mínimo 3 meses. O sea, toda la etapa de la capacitación es parte del onboarding. Hasta en grandes empresas, hasta en clubes deportivos, se puede tardar, depende del puesto, hasta años. Todo el proceso del onboarding, de tu capacitación, porque toda tu capacitación es parte del onboarding. Porque si no te capacitan bien, entonces ¿cómo puede funcionar? Y ahí lo tengo una anécdota directamente. El último onboarding donde yo participé me hizo, hasta me hizo enojar, porque era para una empresa que trabaja en toda Latinoamérica. Tenía personas en toda Latinoamérica trabajando en el desarrollo de software. Como yo estaba ahí como project manager para llevar un proyecto, tenía, creo, más de 80 personas abajo de mí. Pero en el onboarding me ha presentado la presentación de PowerPoint y luego me dijo, o sea, no hay home office, pero la oferta dijo bien claro, o sea, es híbrido. Dice, no es híbrido. Después del tiempo de prueba, ahí es híbrido. Y luego adentro se modificaron otra vez. O sea, dice, bueno, eso fue la primera sorpresa. Luego me dijo, también vamos a trabajar en los días oficiales, porque trabajamos en toda Latinoamérica y siempre trabajamos todos.
Dice, bueno, o sea, los días oficiales también se deben de trabajar aquí, o sea, con el triple de pago, ¿no? Que normalmente dice la ley, ¿no? O sea, nosotros no somos de aquí de México, o sea, dice, bueno. No respetamos la ley. Sí, de ahí fui cuando me enojé, o sea, dice, bueno, o sea, ya empiezan las primeras cosas, la cultura, hablando de la cultura, porque empezamos a través de mentiras, o sea, la oferta dice una cosa y la realidad es otra. Y luego todo el resto del onboarding, la persona a que me debería pasar todos los proyectos, solo me indicó que está fallando. Tenía 17 grandes proyectos. En todos los proyectos habían fallas enormes, hasta peleas legales por no cumplir bien. Y me lo platicaron solo, esas son las fallas, o sea, en alguna manera hay que resolverlos. Eso fue el onboarding. Y so, boh, eso está increíble. Así muchas empresas. Con esa anécdota lo dejo el inicio. Nada Sí. mal. Bueno, con respecto... ¿Y pues? Pónganse Con de Dale, respecto Nelly, a lo dale. del tema del onboarding, es cierto, son pocas las empresas que le dan la importancia que realmente tiene a ese proceso, porque es la transición de ese trabajador, de ese colaborador que está llegando a un espacio que para él es desconocido. Y muchos confunden ese onboarding con la entrega de la documentación y el recorrido por los pasillos. Estas son las oficinas, aquí es donde se calienta el café, aquí comemos, y es lo que realmente ellos toman como un proceso de onboarding y no se dan cuenta que de la confianza, de la información, de la forma como ellos sepan darle la bienvenida a ese colaborador es que va a depender su permanencia y cómo él va a interpretar, o sea, la cultura, cómo se viven las cosas dentro de esa empresa. Y tú dices que, o sea, debería durar 3 meses, yo también estoy de acuerdo, debería durar mucho más tiempo de lo que dura, no sé si 3 meses, porque uno tiene muchas dudas, entonces algunos quedan en el globo, bienvenido, o en explicarle las instrucciones de cómo se hacen las cosas, pero no van más allá. No dan como esa especie de introducción de proceso, de mira, hacemos las cosas de esta manera, te acompaño, para que la persona vea también de la forma como se desarrollan las tareas, porque está llegando a un lugar que no conoce, y eso a uno lo llena de mucha ansiedad. Y de ahí va a depender la dinámica que tú vas a manejar en tu jornada laboral. A mí no me hicieron onboarding cuando yo llegué. Y fíjate, Navy, leyendo el párrafo que sigue de nuestro onboarding de hoy, fíjate lo que dice. El onboarding es un acto humano y no administrativo. Es sostener la vulnerabilidad del que llega. Es dar claridad sin abrumar. Es acompañar sin controlar. Es mostrar la cultura sin maquillarla. Y ahí es a Lo que donde dijo vamos James. con la parte de la experiencia de James, que primero le pintaron angelitos y resulta que no eran angelitos los que iba a ver allá adentro con respecto a la cultura, ¿no? Resulta que no había cultura, así, literal. Bueno, Entonces, sí había esa mala. bueno, tienes razón. Sí, exacto. Había esa mala cultura que se da por hecho, que ni siquiera está escrita, aunque esté mala, ¿no? Claro, claro. Entonces, es más profundo, mucho más profundo que solamente presentarle la empresa a alguien. Sí, Miki. Correcto. Yo probablemente soy el menos indicado hoy para hablar de esto, porque yo no he pasado por un mundo corporativo, por lo tanto yo no he vivido ese onboarding nunca, en mi santa vida. Sí es cierto que lo he podido percibir y notar un poco por clientes, que sí, y además ahora tengo uno
que justamente ha salido de una de las grandes y se va a la más grande en toda Centroamérica y Caribe como gran director. Por lo tanto, veremos un super onboarding de un super personaje, pero voy a aprenderlo. Lo que sí creo, porque por ejemplo en mi mundo, yo ficho entrenadores y somos ya del gremio y en el fondo cada maestrillo tiene su librillo, tú marcas un poco las pautas, pero déjenle hacer. Tampoco hay mucho más que se pueda hacer. Lo que sí yo siempre he hecho es poner un padrino. Es decir, a mí que nadie me toque las narices en el sentido de viene el nuevo, pues que no esté conmigo, que se vaya con otro. Y entonces siempre he buscado a alguien que es el que le ayude a los principios. Si evidentemente necesitan algo más, pues me acuden, pero yo un poco por padrinos es como he funcionado. Ahora, creo que el onboarding es respeto para aquel que llega. Es un poco, es pensar más en el que viene que no en el que está. Y pensar que si te ayudo, probablemente nos ayudarás. Entonces, cuando eso falta o está mal hecho, pues quizás es tirar piedra sobre tu propio tejado, básicamente. Sí, es que en cuando las empresas van a pensar, o sea, dejaste unas palabras claves ahorita. En cuando las empresas van a empezar a pensar que la persona que viene, por eso contratan a las personas, que me va a ayudar a resolver varias cosas para que lo contrate, a lo más que me dedica a esta persona, quita, por ejemplo, llegas con ansiedad, como dijo Naibi. Sí, claro, o sea, porque no sabes a qué llegas. O sea, siempre tienes adentro de ti, o sea, esta ansiedad y no sé qué, y ni quieres hacer errores. Entonces, somos humanos, o sea, no somos libres de errores. Entonces, tienes todo el derecho y más en la etapa del onboarding de hacer muchos errores, o sea, ¿qué importa? De eso ya aprendes. Pero la empresa, para mi gusto, normalmente te debe de dejar, para cualquier cosa, te debe dejar personas a tu lado que te capacitan. Y hasta pueden ser diariamente o semanalmente, se cambian las personas para que lo veas todo a que te dedicas y con personas diferentes tienes directamente otros ángulos, otros puntos de vista. ¿Cómo se hacen? Ahorita, con base en lo que mencionaste de varias personas, se me vino una idea a la cabeza, pero a lo mejor, no sé si qué tan loca esté, Póntela. pero ahí les va. ¡Viva México! Ajá, loco, claro. Todos yo creo que han de saber lo que es una entrevista 360, ¿no? Uh-huh. Obviamente es una entrevista hecha por varias personas de diferentes departamentos, con diferentes puntos de vista, con diferentes rangos, ¿no? Y entonces, a una idea como la que dijo James ahorita, yo le podría llamar un onboarding 360. Que le funcione a la persona para conocer todas las áreas y todos los niveles. Que sepa a dónde llegó, por qué llegó, qué va a hacer después de haber llegado, ¿Para qué hacer? para qué esperan de él, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero conociendo todos los ángulos de la empresa. Y más, y mucho más profundo debería de ser el onboarding, pues entre más grande esté la organización, el onboarding requiere ser más profundo. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad. Entonces, Quiero Mira, pensar que un mal no es una onboarding, locura. entonces el peor onboarding sería cuando llegas, te dan, mira, esta es tu mesa, este es tu lápiz y este es tu ordenador. en la mayoría sí. Onboarding? Sí. Okay. Ajá. Te presentan, como dice Naivi, te presentan el espacio, ¿no? Aquí están los baños, aquí está el comedor, aquí está el cafecito y cuando mucho te presentan a la gente que está a tu alrededor y te dicen ellos van a ser tus compañeros y ya conociste a tu jefe porque la mayoría de las veces en la entrevista de selección participa también el jefe inmediato, pero hasta ahí la llevé. Yo me quiero imaginar ese onboarding. Mira, yo me imagino ese onboarding como aquel que va a una fiesta donde no conoce a nadie. ¿Así?
lo que cuesta, pero en cambio, si de repente llegas a una fiesta y conoces a alguien y te viene, mira, te voy a presentar a este, por cierto, aquel grupo de allí es un poco rarito por esto, y luego aquellos de allí, vas a ver cómo luego a la una estos de aquí, si tú tienes un panorama general de todo, luego es mucho más fácil que tú te lo puedas pasar mejor. Sí, Pues claro. esto es un poco parecido, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho, Sí, es un poco excelente, parecido. está muy bien ideado. Mira, Leti, esa idea que diste, no está descabellada, está excelente. Yo trabajo en una empresa del Estado, no es que hay tanta rotación de personal que entran y salen, pero nosotros en nuestra área recibimos muchos pasantes, muchachos, estudiantes que se están graduando y me los envían a mí para allá, para el almacén, y nosotros le hacemos un proceso de onboarding 360. Porque yo llego, me siento con ellos, primero porque son bastante jóvenes, y lo hago porque yo no tuve esa oportunidad y yo ingresé a esa empresa siendo pasante. Sin embargo, tuve que ir aprendiendo las cosas solita y me sentaba con una así, pero se molestaban, o sea, es como que no les gustaba compartir mucho la información. Entonces, como yo lo viví, yo me siento con ellos, les explico cómo es todo el proceso, qué es lo que van a hacer, que lo más importante es que ellos aprendan, y luego se van sentando con cada una de las muchachas. Y cada una de las muchachas los tiene como 2-3 días y le explica todo el proceso de ella, lo que ella hace con el SAP, cómo carga las cosas, cómo descargan el inventario, después van al patio, hasta los enseñan a manejar montacarga, y todos los pasantes se van contentos, porque hoy es su primera experiencia, digamos, del tipo laboral, porque vienen de la universidad, vienen de los libros, y es esa transición de que van al laborar porque la mayoría no trabaja. Y de pronto, o sea, que ellos tengan esa primera experiencia y que sepan cómo se hace un proceso de bienvenida, de mira, ven acá, si tú necesitas al preguntarme algo, no tengas miedo, no dudes en pedir ayuda, y de verdad que con todos los pasantes nos queda un nexo bonito, porque ninguno se queda, todos terminan sus 8 semanas y se van. Pero nos quedamos en contacto porque ellos se sienten importantes, y yo creo que esa es una de las fases primordiales del proceso de onboarding, porque Bueno, no pues es vamos solo a bautizarlo. Sí, vamos a bautizarlo el onboarding 360. Sí, es sumamente importante para que la persona realmente sienta que sí les interesa enseñarle cómo se hacen las cosas, y no es así lo hacemos aquí. Así lo hacemos aquí. Claro. Y bueno, les leo el siguiente párrafo, ¿no? Y si lo hacemos mal, el costo no es solo rotación, el costo es emocional, el costo es cultural, el costo es perder talento antes de que empiece a florecer, ¿sí? Entonces, estamos hablando de lo que nadie dice, de lo que realmente pasa en este primer tramo, de cómo un buen onboarding puede convertirse en la diferencia entre un equipo que funciona y un equipo que solo sobrevive. Y vosotros que sois los expertos, dejadme haceros una pregunta. Yo me imagino que si habláramos con la mayoría de gente, todo el mundo te diría que es importantísimo y bla, 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 bla. Pero la realidad, por lo que mostráis, es que no se muestra como tal. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que una empresa entonces no le da el valor que tiene al onboarding? Urgencia. Mira, el onboarding básicamente es parte de la capacitación de las personas, porque sin capacitación, por ejemplo, para que tú tienes más claridad, llega a tu empresa un nuevo cliente, ¿sí? Y el cliente te platica todo lo que quiere de él, todo lo que quiere para su hijo, como da un ejemplo así. Y tú vas a pasar su hijo a uno de tus entrenadores que tienes ahí contratados. Entonces tienes un proceso ahí, un pequeño proceso. Ese proceso también es como un onboarding. Tú estás dando toda la retroalimentación a él para que
entre el estudiante y el entrenador, ya está toda la claridad que se requiere o a dónde quieren llegar. En las empresas es muy similar, solo ahí no hay el cliente. Ahí está la nueva persona y la empresa. La empresa está esperando que tú mejoras, o sea, haces algo mejor. Que la empresa tiene mucho beneficio a través de ti. Ese normalmente es el chiste porque te contratan o porque quieren buscar gente, o sea, quieren tener beneficio, quieren que está mejor algo, funcionando algo mejor. En ese momento no te capacitan lo suficientemente bien. Entonces, ¿cuáles riesgos corren? O sea, el primer riesgo, hay errores. Porque van a decirlo, pero eso no me dijiste. Sí, ¿no? Pero es parte del onboarding. Entonces, ahí empiezan los fallos. Cuando no lo hacen bien el onboarding, o sea, a lo peor lo que hacen, de la peor que se sube, y se sube el nivel de riesgo. Sí, es que si no lo hacen bien, el riesgo es tan alto, hasta con los operarios en la manufactura. Es lo mismo. Cuando no te capacitan bien, que van a producir pura basura. Y lo Sí, pueden decir con toda la razón, pero no me yo te dijiste. entiendo muy bien, James, porque Sí. esas son las consecuencias de hacer un mal onboarding. Pero la Claro, pregunta mía es, ¿cuáles son los motivos reales Fíjate. por los cuales, si es tan Yo- importante, no lo hacen? Es que no lo que entiendo. haces bien las Yo cosas. pienso, Por eso. Porque no Miki, lo hacen. Ah, sí, Ok. yo pienso, Miki, que tiene que ver primero con falta de liderazgo, por supuesto, falta de preparación de la cabeza que está allí y que conciben el onboarding como un proceso operativo y no como un proceso humano. O sea, yo lo veo desde ese por punto eso, de vista. Y es que me has también, Y es contestado, una de las perdón, razones por las que no le dan importancia. es y que me has también, contestado muy bien a mi pensar, perdón, Leti. Es que entiendo entonces que precisamente que no haya un buen onboarding es una cuestión de liderazgo. Sí. Ya que estamos en un sí, podcast hablando de liderazgo, entiendo que va por ahí. Es sí, por eso que yo me lo imaginaba así, ok. ¿Sí? sí. Y otro de los motivos por lo que muchas empresas no lo hacen es por la urgencia. La mayoría de las contrataciones se contratan en urgencia porque ya no está la persona, porque muy probablemente ya no hay ni siquiera quien entregue el puesto. Entonces, el que se cubra ese puesto con alguien, el onboarding pasa siempre a segundo o a tercer término. Hay otra cosa. No. La otra cosa es que quiero anexar lo que dijo ahorita Leti, porque estaba muy bueno. La otra cosa es, hay muchas empresas piensan, están contratando a la persona óptima para este puesto y debe de saber todo. Se da por hecho. Sí, exactamente. Dan por Eso hecho. hacen muchas empresas. Se dan por hecho porque que te contratan a ti, tienes esta capacidad, debes de saber. No lo piensan que todos los negocios trabajan en alguna manera diferente. Cuando yo tenía antes la empresa la desarrolladora de software y tenía mi ERP en el mercado, entonces, a todas las implementaciones yo hice con las empresas, todas las empresas tenían flujos diferentes, procesos diferentes, cuidados diferentes. O sea, con cada empresa era distinta. Yo tenía un código para cada empresa. Tenía otro código, o sea, adaptaciones muy fuertes en algunas empresas. Entonces, las empresas no pueden pensar, en todos los lados trabajamos igual. La persona que vamos a contratar debe de saber desde el día uno y debe de mejorar todo de nosotros. No es así. No lo es. O sea, pero las empresas tienen este chip. Sí, estoy de acuerdo también. Y también tiene que ver con las prisas, ¿no? O sea, si la mayoría de las vacantes se cubren hasta que ya no está la persona, ni siquiera para hacer la entrega del puesto, que también es parte del onboarding, entregarte y decirte qué se queda, cómo se queda, qué hay que hacer, qué se espera de lo que se queda para hacer, y todo ese tipo de cosas,
entonces, pues ya no le dan la importancia que requieren porque lo que se requiere es que salga la chamba. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, fíjate que si lo analizamos desde el punto de vista que lo dice inclusive llega un momento en que el onboarding y el offboarding de alguna manera se cruzan, porque hay algunas empresas que sí lo hacen, que hacen la contratación, pero no le dicen a la persona, este es el que te va a sustituir, sino te lo ponen al lado y te dicen, bueno, enséñale a la persona lo que sabes y tú le estás enseñando, quizás sin saberlo, a la otra persona que es la que te va a sustituir. Y obviamente las empresas no dan tanta importancia porque si ustedes se ponen a sacar cuentas, ni siquiera es un tema de presupuesto. Sí tienes que capacitar a los colaboradores para que ellos entiendan que eso es un proceso humano y que tengan las herramientas como ellos avanzar en eso. Sin embargo, la mayoría de lo que se hace en el onboarding no necesitas gastar de más. Algunas personas, y de hecho la semana pasada que asistí a una conferencia del diplomado, ellos hablaban, no, que hacer la bienvenida del trabajador y colocar el bienvenido y los globos y esas cosas, pero no darse el tiempo para explicarle a esa persona cómo se maneja el proceso, incluso preguntarle, tienes inquietudes, tú lo haces de esta forma, eso no cuesta nada. Y por eso yo digo que básicamente es un problema de liderazgo, porque si la persona que ejerce el rol estratégico está preparado para gestionar equipos, debe saber cómo se realiza un proceso en el que tú le estás dando la bienvenida a una persona. Desde el campo del deporte, Miki, tú debes hacer onboarding también, porque cuando tienes un equipo allí de jovencitos que van a jugar... Pero no está tan curado, no es tan pro, porque hay menos, sobre todo lo que tengo ahora. En Barcelona se hacíamos un poquito más porque era más complejo todo, pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista ya no tan administrativo, como decíais vosotros, sino más funcional para el que viene y para el que lo recibe. Que es, ¿qué me interesa que sepan? Y cuál es la manera más fácil de dárselo para que lo tenga. Y creo que es un tema, además siento que es como, lo ideal sería como que fuera progresivo. Es decir, los primeros días es muy informativo, no te voy a poner a hacer cosas que requieran algo especial porque no deberías tenerlo. Y luego ir poniéndole como más cosas para que luego como que salte y vuele, ¿no? Pero te digo, yo es que no lo he vivido mucho, la verdad es que no soy muy ducho en el sistema. Ahora, mientras tú hablabas antes, me he acordado que has cruzado el onboarding con el offboarding. No sé si leísteis hace una semana, 2 semanas, yo vuelvo con la IA, pero en una empresa de esas grandes e importantes que a los trabajadores les pusieron un casquito con una cámara y lo que estaban grabando era cómo ellos trabajaban, porque lo único que estaban era alimentando la IA para luego poderlo hacer ellos a través de robots. Entonces, al final, el propio empleado está formando a quién le va a echar y eso ya era terrible. Sí, y eso, y precisamente yo iba a comentar algo con respecto a esa parte que también comentó esta Naivi. Muchas veces cuando la persona sí se da cuenta que viene su offboarding, ¿sí? Ni siquiera la entrega de puesto es correcta, porque como se sienten agredidos, como se sienten que ya no sirven, como se sienten que les están, pues no sé, ofendidos o algo así, y digo, se sienten bajo amenaza. ¿No? Claro, amenazados, y es normal, ¿no? Cuando te van a correr, pues, o sea, es te humano. sientes así. Es humano, ¿no? Sí, es un proceso humano, se le activa la amígdala y entran en modo supervivencia, no te enseñan nada. Sí. Y obviamente dicen, bueno, si me van a correr, pues que les cueste su trabajo, porque yo lo he escuchado, ¿no? Que les cueste su trabajo sustituirme. Ajá, exacto. Entonces, a veces ni siquiera la entrega se hace correcta porque el que se va, que se siente así, ya no entrega. Ya nada más, aquí están los papeles, aquí está el escritorio, y como decía Miki, ¿no? Este es tu compu. Y ya. A veces es un tema más complejo del que parece, ¿eh? Sí, aparte, las empresas no están así de preparados
para hacer un correcto onboarding y offboarding porque tienen fallas en la estructura y fallas en los procesos. Porque la gran mayoría, como dijo ahorita también Leti, quiere ahorrar tiempo, quieren ser rápido, ágiles, pero rápidos. ¿Y qué hacen en este proceso? Te saturan con información. O sea, es como te sientes y pasa un tren como aquí de los monstruos, te cagas y te dejan todo en tu mesa. ¿Y qué es lo primero que lo generas? Es una frustración. Porque vas a decir, o sea, es bastante información. ¿Y dónde voy a empezar a estudiar todo? Y de ahí es el primer punto, te están saturando. O también lo ha visto yo propio, no te pasa nada. O sea, bien poquitito. Ya tienes 15 minutos y casi 8 horas te dejan en paz y dicen, bueno, o sea, ¿y cuándo voy a aprender aquí algo? Porque, o sea, no tienen estructurado los procesos adecuados para capacitar a personas. O sea, las empresas deben de empezar a pensar el proceso del onboarding es como algo académico. Y toda la parte académico ya sabemos porque todos fuimos de alguna manera a lados académicos, algunos hasta universidades, otros menos, pero sabemos, o sea, toda esta parte académico está bien estructurado. Ya llevan materias ya con procesos, con tiempos, ya tienes pausas y no sé qué, para que no te saturan. Y están limitado a un cierto de tiempo y no te dan, ¡pum!, toda la información. O sea, en las escuelas no te lo dan toda la información. Ahí tienes todo. Todo para el semestre, estudia. O sea, podríamos valorar el onboarding como un sistema y el tema es, y ahora yo digo algo sin saber mucho, lo estoy opinando, la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas. Grandes son muy pocas, o en proporción, ¿eh? Entiendo que las grandes empresas viven de procesos y lo tienen todo mucho más estructurado y por eso Claro. funciona. Entonces me imagino si la mayoría es una mediana y una pequeña empresa, todo este tipo de cosas no está tan sistematizado, no hay tanto proceso, no hay tanto framework marcado y al final la gente se pierde, oye, que venga, pues sí, que le digan y el otro ya como que me quite el peso de encima y se lo pasa al otro, pero el otro no tiene y no sabe y yo qué le digo ahora y por qué no hay unas reglas y por qué. Yo me imagino que va por ahí. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque en la gran mayoría es costoso contratar a alguna persona que se encarga a crear estructuras y procesos. Es costoso, sí, claro, pero en ese momento estás tan optimizado con estructuras y procesos, todo te hace más barato. El ROI es muy alto porque lo haces una vez y cuando tienes una vez bien hecho, contratas una nueva persona, ahí está todos los documentos, como debe de Sí, ser. al final me lo llevo a mi terreno, es como la inteligencia artificial. Desarrollas una skill y a partir de ahí siempre va igual. No hay que Sí. volver a trabajarlo, ya está puesto. Sí, exactamente. Pero las empresas no lo hacen porque lo vean como costo. Y mientras lo vean como costo, a nadie le gusta costos. Por eso, en la gran mayoría no lo hacen. Sí, sí, claro, como Les tú gusta bajar dijiste. los costos. Sí, los super grandes empresas, ellos ya tienen todo estructurado, ya tienen todos sus procesos. Entras y te Quizás, llevan a la mano y ya. y le damos a la vuelta, quizás son grandes una de las razones por qué tienen eso. Sí, porque ellos también lo crearon, sus estructuras, los procesos, Por eso. ya son tan viejos, ya lo cayeron también mucho en sus fallas, o sea, sí. Pero déjame decirte algo. También las grandes empresas llegan a Ah, no, omitir todo hay esto. malas, no.
Yo me lo ponía y sin saberlo por el tamaño imaginando eso. No tengo la certeza, ¿eh? No, pero también es que el onboarding no está, no está dada la importancia como se requiere en ningún lado. Es más, muchas No es una empresas materia que se estudia. exacto, muchas empresas creen que no se necesita, Sí, un sí, onboarding. sí. Ujú. Por eso decía, si Inclusive, es importante. Por ejemplo, el onboarding del anterior CEO de Starbucks no fue bien hecho porque se bajaron muchísimo el valor. Perdieron mucho por tantos errores, por tantas cosas que él pensaba, yo lo voy a manejar así. O sea, no se sentaron bien, no hicieron bien con el Board of Directors o los verdaderos dueños. No crearon un bien onboarding con toda la visión que tienen, con todo como ellos piensan, cómo debe de ser, como ellos quieren, cómo debe de ser, y no con tú tienes toda la libertad, haz lo que tú quieres. Entonces, él lo hizo como lo quiere. Y pensé, lo voy a claro, hacerlo así, y resultó al final, era muy mal. Lo corrieron, contrataron otro y el otro sí lo levantó otra vez. Pero en ese momento haces un muy bien onboarding y das todo tu conocimiento y todo lo que como tú quieres y que quieres. Entonces, no corres estos tipos de riesgos. claro. Por eso el onboarding tiene que ser estratégico y pienso que las empresas no solamente invertir, como tú estás diciendo, James, en el tema tanto de las capacitaciones y hacer también crear el protocolo, crear un protocolo y preparar a su gente sobre todo en relaciones humanas, en gestión de equipo. Fíjate que he visto, o sea, tengo un amigo que trabaja en una cadena de supermercados aquí muy grande, donde la rotación es muy alta, el clima es malísimo y ellos no les da chance, y ahí le doy la razón a Leti, de hacerle el onboarding a las personas, porque resulta que les renuncian antes del mes, obviamente porque las condiciones laborales son muy malas, es prácticamente explotación, y no tienen tiempo para darle la bienvenida a la gente que viene llegando, simplemente los entrevistan y qué es lo que vas a hacer tú, no sé qué, párate con aquel y ve lo que está haciendo y haz tú aquello, y la gente se siente mal y evidentemente así nadie va a querer quedarse a trabajar allí y el trabajador hace un mes, 15 días y renuncian e inmediatamente abandonan el trabajo y ni cobran. Pero Entonces, si Emma, esa empresa realmente... Ajá. no, sí, dime, Si sigue. esa empresa contemplara lo que tú estás diciendo, que nos escuchen nuestro podcast, les voy a mandar el link cuando lo subamos a las redes, oye, supieran la importancia que es hacer esa inversión, que quizás es una inversión grande en un momento, pero luego eso va a redundar en mejores resultados en el mediano y largo plazo, porque están Sí, durante todo el mes, están contratando gente. Es un ciclo que no termina sí. nunca. Pero imagínate, ellos van a hacer un bien onboarding, se cambia un poco la cultura que tienen y todas las personas que tienen ahí adentro van a estar felices. ¿Qué va a cambiar Correcto. con esta empresa? Sí, cambia todo. Ahora fíjense, Ya la el tema de hoy es fluctuación el se baja. onboarding. El tema de hoy es el onboarding, pero el offboarding, que no es nuestro tema, pero también es demasiado importante. ¿Qué es lo que se está viviendo en la empresa actualmente? Que están sacando a la gente jubilada y no le dicen. Y son Pero personas que guárdatelo para el tienen capítulo 30. de los boarding. Ya hicimos, ¿no? Una vez. Vamos a hacer otro podcast de los boarding. O sea, y la gente no tiene esa preparación emocional. Entonces me gustó la parte cuando Leti habló de ese duelo, de ese choque emocional, que es entrar y no conocer y bueno, salir de lo que forma parte de tu vida, también es algo que debe ser muy traumático, lo hablaremos en otro capítulo. Es que yo veo también otra cosa. En ni una empresa en toda mi vida yo vi, se entra una nueva persona en la empresa, se forma parte de un nuevo equipo, pero nunca se sienten con todo el equipo y van a empezar a crear como
no tanto como team building, pero más como conocer y no sé qué, o sea, todos para que tú te sientas ser parte de este nuevo equipo. Un engranaje. Sí, sí, exactamente. En las empresas no lo hacen, te presentan, se hacen en la vuelta que dice Leti, te presentan, te sientes en tu lugar y ya se acabó. Y a todo el resto tú te encargas de pasito a pasito acercarte con las personas, empezar a practicar y no sé qué, pero está muy mal, porque todavía las personas no parecía ansiedad, hay otra palabra, se sienten tampoco abrumado, pero como entras en algo nuevo, ya sabes cómo te sientes, o sea, algo nuevo, o sea, tienes un poco de distancia todavía o proteges un poco tu distancia porque no todos son así de abiertos y abrazan directamente a todo el mundo y así se siente la mayoría. Pero ¿cómo van a lograr a que formas parte de este equipo si no tú mismo te encargas? Entonces ahí empiezan los fallos. Fíjate que yo voy a regresar un poquito a lo que dijo Naivi con respecto al ejemplo que daba allá en Venezuela del supermercado. Déjame decirte, Naivi, que eso es yo creo que en todos los países, ese tipo de empresas, ¿no? Departamentales y de autoservicio. Y yo creo, y analizando, nunca me había puesto a analizarlo hasta ahorita que estamos tocando el tema y que lo tocaste tú. Yo creo que esas empresas, claro que tienen tanta rotación por, porque siempre que hacen sus contrataciones las hacen deprisa. Incluso para una apertura de una nueva sucursal, una tienda como esas, eh, la hacen completamente con la prisa de la apertura. Eh, es muy raro, es muy raro que contraten con 2 o 3 meses de anticipación y los manden a otras tiendas a capacitarse. Casi no lo hacen. Siempre lo hacen con un mes de anticipación y la apertura ya está encima. Entonces, toda la vida esas empresas van a sufrir de rotación. Y uno de los grandes motivos Sí. de la rotación de esas empresas es por eso. No, y es que no les da ni chance de construir el clima. Fíjate que mi amigo, él estuvo fuera del país un tiempo, regresa y no conseguía trabajo. Bueno, se dio la oportunidad y llevó su currículum para el supermercado. Cuando la muchacha, no hubo ni proceso de selección, la muchacha lo entrevista y le dice, ¿y cuándo empieza? Y él que, si quieres empiezas de una vez. O sea, el mismo día que lo entrevistaron, contratado, empiezas hoy, párate allá. Y él quedó así como, ok, está bien. Entonces, evidentemente es la prisa, porque lo hacen desde la urgencia, necesitan cubrir el puesto con quien sea. ¿Y cómo está la programación del éxito en este caso? O sea, no va a ser, en ningún momento va a ser exitoso así. O sea, las personas se quedan 2, 3, 4 semanas y se van. Él quiere irse, tiene un mes y ya quiere irse, porque es que no hay Pero clima, seamos, o sea, es un tema... voy a hacer de polémico, como siempre, pero ¿qué éxito de qué? Porque puede ser que la empresa facture muy bien, los costos van entrando y saliendo, no lo sé, pero quizás los números dan buenos, porque hay compañías, mira, Burger King, McDonald's aquí, el Quiznos, toda esta gente se mueven como no veas y esas empresas ganan dinerito fácil. Otra cosa es que para los trabajadores eso es una mierda pinchada, ahí no hay ningún éxito. Y luego como cultura de empresa creo que tampoco, pero es que quizás los números a veces hay empresas que funcionan por desgracia de resultados bien, ¿eh? Lo que pasa es que sus productos son tan comprables, ¿sí? Que por eso se venden tan bien.
Sí, yo no digo y que no sea le por dan eso. no le dan la importancia al costo de la rotación precisamente porque el producto se vende solo. ¿Sí? Sí. Cuando quiero decir polémico no es Correcto. que esté a favor, Ahí estoy de es que acuerdo pongo la otra visión. con Miki. Claro, sí. Sí, o sea, pero es por eso, o sea, le dan tan poca importancia a la gente porque su facturación siempre es alta. Y Claro. dicen, Exacto. no hay problema, va a llegar alguien más, ¿sí? Pero el costo de la rotación, si ellos se pusieran a hacer un verdadero análisis financiero respecto a esta parte, se van a dar cuenta que podrían ganar muchísimo más, ¿sí? De lo que ya ganan. Que la facturación, que la ganancia sobre la facturación puede ser de un porcentaje, no sé, a lo mejor ahorita tienen un porcentaje de un 30, 40 o 50, no lo sé cómo trabajen, pero a lo mejor puede llegar a ser 60 o 70 si dejan de tener rotación. Y Sí. se le empiezan a dar la importancia De hecho, a todos estos procesos. claro, estoy de acuerdo con Miki porque para el supermercado ellos son vendedores de consumo masivo. Con buenos trabajadores, malos trabajadores, como sea, siempre van a vender, ¿no? Evidentemente ellos, los números les dan resultados y por eso no le dan cierta importancia a eso. Pero no sé si era en el episodio, en algún episodio anterior que estábamos conversando, Leti, con respecto a la gente que te dice, no, esa empresa no, o sea, mal clima, es horrible, no metas el currículum ahí. Esta empresa es así. Lo que pasa es que la gente va por necesidad, pues necesita trabajar. Claro. Claro. Es que yo quiero ir a este éxito que dijo Miki. Para mí, sí, o sea, el trabajo en esos lados que tú mencionaste son uno de los más bajos, eso sí. Eso Pero- yo sé que no es empresa feliz, eso lo tengo claro. no, sí. A donde yo ya quiero ir, para la empresa es un éxito es un éxito en cuando la rotación no es tan alta. Ahí porque la rotación, cada persona cuesta mucho dinero a la empresa, o sea, no importa cuánto tanto venden, cuando la rotación es tan alto, automáticamente la ganancia de las empresas también baja. O sea, no puede ser como decimos, o sea, un McDonald's o un Burger King solo para estar o de todos de hamburguesas. Porque tienen Carl's Jr., tienen filas, tienen filonotas de ahí, pero todos tienen una tremenda rotación. En ese momento se logran bajar la rotación, la ganancia sube automáticamente porque cada persona que sale de ahí te cuesta al mínimo 3 meses de sueldo, porque debes de contratar otra vez una persona, debes de encontrarlo, debes de capacitarlo otra vez a la nueva persona y sigues corriendo el riesgo, si todo sigue igual, a 1 mes, 2 meses, 3 meses se va otra vez. Entonces, con esta alta rotación, tus ganancias automáticamente bajan. Los números Bueno, no mienten. Sí, Pero fíjense algo aquí con respecto, escuchándolos allí, lo que están diciendo, pensando en este caso de esta empresa de consumo masivo, si más bien el interés oculto es que la rotación sea alta, porque quizás ellos ya hicieron el análisis y no es tanto lo que pierden, porque si un trabajador dura más de 3 meses trabajando, obviamente nacen una cantidad de obligaciones para fiscales que la empresa tiene que cumplir con ese trabajador, como pagarle la liquidación de prestaciones sociales. Y si el trabajador se va antes de los 3 meses y contratan otro, de alguna manera ellos allí también están buscando eludir ciertas cosas. Eso también Si lo mantienen pudiera así, ser. es que le tiene que estar sirviendo, ¿eh? Pues sí, puede ser. Sí, les sirve. Otra cosa es que no estemos conformes. Se me Pero acaba de ocurrir. o sea, no crean Sí. antigüedad. Bueno, exacto, Claro. no crean antigüedad, pero bueno, o sea, y luego la mayoría de gente se debe ir, no los echan, entonces no hay indemnizaciones. Hay muchas historias por ahí raras que seguro que pasan.
Sí, y eso pasa en todas las empresas, no pudiéramos nada más atar. en este tipo del que estamos hablando. Pasa en todas, o sea, entre menos les cueste una persona para las empresas, obviamente es mejor. Pero bueno, no sabemos cuál sea el trasfondo Sí, del por qué hacen lo que hacen, pero el punto es que lo que se ve por fuera, este, pues Bueno, es otra cosa. pero es que Leti, el trasfondo creo que sí se ve, que es que no está por delante el trabajador, es simplemente el resultado de la empresa. sí, Ujú. O sea, Dicen, alguien que tenga un buen onboarding seguro que está pensando en el trabajador. sí, claro. Y digo, esas empresas son como dicen ahorita los chamacos, no sé si allá en sus países se escuchen estas palabras que suenan ahorita con los jovencitos, funadas. ¿Sabes qué es funado? Quemado, que ya sí, nadie los claro. quiere. Sí, ¿Sí lo sí. escucharon? Ah, Sí, bueno, esas empresas son las Tal empresas cual, funadas. claro. Yo creo que Sí, en todo Latinoamérica, no lo sé, pero aquí en México sí. sí, Tiendas seguro, en todos lados. sí, departamentales sí, aquí y de también. autoservicio, así, literal. Ay, Así es. qué bueno que no dijimos nombres. Oigan, y pues ya saben que yo soy la que corto siempre el ambiente y ahorita está re bueno el tema. La verdad es que tiene mucho Sí, para dar, tiene mucho para aportar y que las empresas obviamente lo que queremos es que nos escuchen y que les funcione lo que nosotros estamos diciendo. Y que obviamente algún día nuestra experiencia, de manera presencial con ellos les funcione. Pero ya no tenemos que ir. Nos quedan 5 minutos. Así que, ¿quién quiere empezar a cerrar? Bueno, puedo hacer yo bueno, cierre yo si lo quieres. que quiero decirles, ajá, lo que Adelante, quiero Nelly. decirles es que el onboarding es un proceso humano, no es un proceso operativo. Las personas no son máquinas, son seres humanos con emociones, sentimientos, y un colaborador que está ingresando en un nuevo trabajo va lleno de expectativas y sobre todo de miedos. Y lo más importante es que esa persona se sienta de verdad abrazada por la empresa que lo está recibiendo y que se sienta que realmente le están dando una bienvenida, porque creo que es de las cosas más difíciles que hay, llegar a un lugar y sentir que no tienes ni siquiera la confianza para hacer una pregunta a alguien, y así que son humanos, por favor. Pues yo, si queréis, yo lo simplificaría en que, mira, para recibir primero hay que dar. Entonces, como empresa, desde el lado de la empresa hay que dar, hay que pensar en el otro. A partir de aquí vas a recibir el máximo seguramente o lo máximo que se pueda de la otra parte. Bueno, era buenísimo. Quiero agregar a Naibi. Sí, debe de ser muy humano, pero tampoco debe de faltar la parte técnica, porque el onboarding son los dos, o Claro. sea, es humano, es técnico, o sea, el onboarding, como mencionamos, debe de tener estructura, debe de llevar procesos y aparte debe de llevar un team building para integrar las personas al equipo, para que se sienten bien, como también dijo Miki, o sea, si no lo hacen sentir bien a las personas, ¿qué esperas que estas mismas personas que te van a regresar? Porque como empresa tú esperas algo de la persona, pero la persona también espera algo de la empresa. O sea, y las empresas, la gran mayoría, no piensan que las personas que contratan, estas personas esperan algo de ti como empresa y requieres dar, porque si no lo haces, las personas ya no están al gusto, con el tiempo se desconectan, se van, se buscan algo otro, ya se van, y tú como empresa vas a empezar otra vez desde cero a buscar alguien nuevo, sigues otra vez con el mismo proceso hasta que aprendiste bien y lo cambias todo tu proceso. Y cuando cambias de todo, te funcionan mucho mejor las cosas.
Gracias. Y yo más que un cierre, y un discurso de lo que estamos hablando, yo más bien quiero invitar a todos los que nos escuchen y sobre todo si su cargo en las empresas, tiene poder de decisión y tiene poder de transformación, que empiecen a ser más humanos, que empiecen a pensar más en su gente, que se den cuenta que si ustedes empiezan como empresarios a pensar más en su gente, es porque están pensando en su empresa. No es como dos temas separados, no es un gasto pensar en las personas, no es eso. Es una inversión porque las personas son las que hacen crecer tu empresa. Si tú creas un liderazgo consciente en tu empresa, si tú creas unos procesos conscientes en tu empresa, tenlo por seguro que por más pequeña que sea tu empresa, muy rápido va a llegar al crecimiento que tú siempre has querido. Y si tu empresa es grande, y si lo que dijimos hace ratito de este tipo de empresas de las que hablábamos, pero que no son solo ellas, que a lo mejor son otros tipos de empresas que no le dan la importancia suficiente a una rotación, por ejemplo, pues que empieces a ser más consciente, ¿no? Porque obviamente ten por seguro que aunque la facturación sea la misma, ¿sí? Tu utilidad va a ser mucho más alta si empiezas a pensar en las personas. Así que te invitamos a seguirnos escuchando, te invitamos a ver el siguiente capítulo porque de verdad estos temas dan mucha tela de dónde cortar y nosotros nos encanta cortar la tela y armar vestidos. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, muchas gracias por compartirnos y por suscribirte a nuestros canales de transmisión que son YouTube y Spotify. Así que gracias y te vemos la próxima semana. Chao, chicos. Chao, Gracias. gracias. Chao. Chao.